Salir de Ciudad Iris me hizo sentir curiosamente aliviada, aunque seguía sin entender cómo un sitio que antes me gustaba tanto me parecía ahora tan opresivo. Además, el juego parecía estar especialmente diseñado para que me sintiera siempre inferior a Alejandro, para que su mal comportamiento y el maltrato que daba a sus Pokémon le diera realmente ventaja sobre mí. Aunque el resto de los personajes seguían funcionando con normalidad, y me decían que mi habilidad como entrenador estaba basada en el trato de cuidado y cariño que daba a mis Pokémon, seguía sin poder vencer a mi rival. El resultado era que mi personaje, Lorenzo, en lugar de ir ganándose poco a poco su respeto, era humillado por él una y otra vez, porque nunca conseguía alcanzarlo, a pesar de que ya era tan fuerte que podría derrotar fácilmente a Débora con apenas un par de golpes. Aquello significaba que llegaría un momento en que mi rival sería totalmente invencible, y que por lo tanto no podría seguir avanzando en la partida. Sin embargo, todavía me acordaba de lo que me había dicho aquella voz en la Torre Quemada, así que seguí jugando con normalidad. Como el juego se había vuelto bastante fácil para mí, decidí invertir tiempo en completar la Pokédex, capturando a todos los Pokémon que pudiera y entrenándolos para hacerlos evolucionar, mientras que reservaba a mi equipo Pokémon para avanzar en la partida. No tardé en darme cuenta de que tampoco podría completar esa tarea, porque, al tratarse de una edición plata, iba a necesitar obtener por intercambio algunas de las especies. Pero bueno, ya encontraría la manera de solucionar ese contratiempo. Después de todo, aquello no era más que un juego. No necesitaba, ni debía, tomármelo demasiado en serio. Al menos, eso pensaba al principio. Porque, a medida que me iba acercando a la calle Victoria, me iba dando cuenta de que, cada vez que pensaba en lo que me iba a costar completar el juego, me entraban ganas de cerrar el ROM y abandonar. No tardé en darme cuenta de que era una simple cuestión de orgullo personal. Necesitaba encontrar una manera de que el juego no pudiera darle a Alejandro aquella ventaja tan grande sobre mí. Necesitaba poder derrotar a mi rival, como en las ediciones oficiales, y darle una lección de verdad. Finalmente, durante la misión en Pueblo Caoba, descubrí cómo podía recuperar el control de la partida. Cuando entré a reabastecerme en la tienda de recuerdos, me encontré con que, entre los objetos que había a la venta, había algo que se llamaba ceniza maldita. Costaba solamente 30 monedas, y lo compré por pura curiosidad. Fue a parar al bolsillo de objetos clave. Y su nota descriptiva decía: pasta elaborada con ceniza sagrada y sangre. No equipar ni ingerir. No obstante, deduje que se trataría de otro elemento siniestro introducido por el creador del ROM, como objeto valioso o elemento beta, y no le di mayor importancia. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando, al reencontrarme con Lance en el interior de la guarida, me dijo: llevas contigo una ceniza maldita. ¿Cómo ha llegado eso a tus manos? Es un objeto extraño, que solo se puede conseguir recurriendo a métodos de los que prefiero no hablar. Solo se sabe de una persona que la usó una vez, un campeón. Y las consecuencias fueron tan espantosas que hasta su memoria fue borrada de la faz de la tierra. Se cuenta que su espíritu, incapaz de descansar en paz, ronda todavía por las ruinas de la Torre Quemada, y que los entrenadores que poseen este objeto infame acaban siendo aborrecidos por sus propios Pokémon. Si yo fuera tú, me desharía de ella en cuanto pudiera. Aquella era la tercera vez que se me hacía una advertencia extraña, que parecía más dirigida a mí misma que al personaje de la aventura. El resto de los diálogos de Lance eran los mismos que aparecían en la edición oficial, y el personaje no volvió a hablarme de la ceniza maldita. Simplemente, me siguió hablando de amistad, esfuerzo y compasión. Fue entonces cuando empecé a entender, finalmente, cómo funcionaba aquel ROM. Había dos caminos que podía seguir para que Lorenzo pudiera llegar a ser más poderoso que Alejandro. Por un lado, estaba el camino que llevaba siguiendo desde el principio de la aventura, el juego canónico en el que construía poco a poco mi equipo y mi Pokédex gracias a un entrenamiento constante y a la convivencia con los Pokémon. Y por otro lado estaba el camino que había tomado el misterioso antiguo campeón, consistente en recurrir a medios oscuros para obtener un poder irresistible, muy superior al que podría alcanzar cualquier otro entrenador. Aquello me ponía nerviosa y me interesaba a partes iguales. Era la primera vez que me encontraba un juego de Pokémon en el que se le ofrecía al personaje la posibilidad de ser malvado. Naturalmente, había una manera de poder alcanzar a mi rival. Entrenar a mis Pokémon a la perfección, teniendo en cuenta su verdadero potencial a la hora de elegir los ataques, y subirlos hasta el nivel 100. Una vez hubiera alcanzado ese punto, tal vez no podría superar a Alejandro, pero sí igualarlo. Y si deseaba completar la Pokédex, tenía que contactar con otros jugadores y negociar intercambios, tal y como se había hecho desde siempre. Todo esto venía a significar que sí, que era posible completar el juego, pero con mucho esfuerzo. Y que, aún así, no tenía verdaderas garantías de llegar a conseguirlo. Mientras exploraba la guarida del Team Rocket, y luego recorría la torre de radio para derrotar a todos los reclutas y liberar al director, me fui enterando de más cosas sobre el posible uso que se le podía dar a la ceniza maldita. Algunos de los diálogos eran los mismos que recordaba de la edición plata, pero otros personajes, sobre todo los altos cargos del Team Rocket, me comentaban cosas sobre sus propiedades. Una de ellas era equipársela a un Pokémon para mejorar su ataque frustración, o dársela para que la tomara y así nunca más volviera a debilitarse. Pero ninguna de ellas me parecía una buena idea, porque a cambio de esto dejaría de obedecerme en combate para siempre. La que sí me llamó la atención era su capacidad para ser utilizada como ingrediente para la forja de joyas o instrumentos con poderes misteriosos, como talismanes especiales para atraer o repeler a cierto tipo de Pokémon.
Todas estas cosas iban despertando en mí una especie de ambición mezclada con curiosidad malsana. Estaba claro que, si seguía jugando como hasta ahora, jamás conseguiría convertirme en el mejor entrenador de canto y yoto. Finalmente, tras ser vencida por Alejandro en el subterráneo de Ciudad Trigal por cuarta vez, decidí que estaba más que harta. No podía permitir que aquel niñato impertinente siguiera humillándome, restregándome que él era más fuerte que yo y que nunca podría superarlo. Y diciendo además que se debía a mi intención de jugar limpio. Una vez conseguí acceder al sótano, uno de los reclutas me dijo: «Has conseguido desmantelar nuestra tienda de recuerdos. Pero he oído que, si vienes a los puestos del subterráneo entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, puedes encontrarte un mercado negro igual de interesante. Es el momento ideal tanto para deshacerse de objetos comprometidos como para conseguir nuevas joyitas». Aquello me intrigó bastante, así que, una vez hube liberado al director, decidí acercarme a investigar. Esa noche bajé al subterráneo y empecé a hablar con los tenderos. Todos me ofrecían los servicios y productos habituales. Pero el tendero del establecimiento de gangas, en lugar de preguntarme qué deseaba comprar, me dijo: «Sé lo que quieres. Se te ve en la cara. Este es el sitio que estabas buscando». El menú de objetos a la venta me sorprendió. Por supuesto, había esperado encontrar colas de Slowpoke, al igual que en la tienda del Team Rocket, pero también había otros objetos extraños que no había visto nunca, como una estrella de obsidiana, o una flauta vieja. Y también me encontré, cosa que me sorprendió aún más, hojas plata y hojas doradas, objetos valiosos que nunca habían tenido nada de siniestro. Siempre me han gustado esos dos últimos objetos, así que compré varios de cada uno, para reservarlos en el PC y poder venderlos en momentos de escasez. Además, tal y como había intuido, podía vender la ceniza maldita, por una suma de 30.000 monedas. En este punto, yo todavía pude dar marcha atrás. Todavía podía deshacerme de la ceniza maldita, salvar mi equipo Pokémon y continuar con mi arduo y largo entrenamiento. Pero yo tenía ganas de proseguir con la aventura. De poder enfrentarme al alto mando, viajar a Kanto y completar todo lo que pudiera la Pokédex. Así que desoí todas las advertencias que me habían hecho, y me negué a venderla. Apenas hube cerrado el menú, el tendero me dijo: «Tienes en tu poder una unidad de ceniza maldita. Sabes que, según la leyenda, puedes mezclarla con una aleación de plata y oro para forjar un ala negra. Dicen que si subes a la torre hojalata de Ciudad Iris con ese talismán equipado en un Pokémon, aparecerá ante ti la sombra de Ho-Oh, el Pokémon legendario. Si quieres, puedo fabricarte una». Así fue como descubrí el verdadero secreto de Lac. En aquel ROM, la única manera de alcanzar mi meta era conseguir a aquel Pokémon al que llamaban la sombra de Ho-Oh, lo cual implicaba pasarme al lado oscuro. No sé qué excusa puedo alegar para defender aquella estupidez que cometí, porque sé que no hay ninguna. Simplemente, reconozco que le respondí que sí, y le entregué al tendero la ceniza maldita, junto con una hoja dorada y una hoja plata. Luego salí del subterráneo, y volví a entrar para recoger mi encargo, el ala negra. Me costó 30.000 monedas, el mismo precio que el tendero había estado dispuesto a entregarme a cambio de la ceniza maldita. Después de dármela, este me dijo: «Dicen que la sombra de Ho-Oh es una criatura con un increíble poder, y que nada podrá detener al entrenador que lo lleve consigo. Pero, para poder tenerlo en tu equipo, tendrás que realizar un sacrificio verdaderamente terrible». Desde ese momento, cada vez que intentaba hablar con él, me decía: «No se admiten devoluciones». Un poco nerviosa, miré el inventario de la mochila para echarle un vistazo al objeto. Era una pluma grande y afilada, totalmente negra, pero con reflejos metálicos. Y la descripción decía: «Una pluma oscura como el carbón, procedente de un extraño Pokémon». La única opción de uso que me permitía era equipar, así que decidí equipársela a Whipinbell. Ya solo me quedaba subir a la torre hojalata para ir a buscar al Pokémon. La ciudad Iris seguía teniendo aquella aura tétrica, pero ahora que era por la noche parecía aún más intensa. Fue entonces cuando me di cuenta de por qué. La canción habitual de la ciudad, aquella melodía alegre y cálida, sonaba mucho más bajo y más despacio que en la versión canónica, y tenía un toque extraño e indefinible que me recordaba a la melodía de Pueblo Lavanda. Por supuesto, no me pareció extraño, ya que esa ciudad estaba vinculada de alguna manera a los Pokémon fantasma a causa de su líder, pero sí lo encontré bastante perturbador. Sin embargo, no le presté mayor atención. Se suponía que debía haber un monje en el acceso hacia la torre hojalata. Pero no estaba allí, así que pude pasar. De hecho, no encontré a ningún oponente en ningún punto de la torre. Solo algunos ghost, que me decían cosas como: «Nunca más», o «No permitiremos que se abran de nuevo las puertas del infierno». Finalmente, llegué a lo alto de la torre. Era de madrugada, y el altar al aire libre estaba iluminado con un curioso tono púrpura. Estaba completamente vacío, pero cuando me acerqué apareció un cuadro de diálogo que decía: «¿Quieres invocar a la sombra de Ho-Oh?». Yo respondí que sí. Entonces la pantalla se oscureció y se oyó el grito de Whipinbell. Cuando regresó la imagen, tenía posada ante mí una ave Pokémon negra como el carbón. La pantalla parpadeó, y apareció un cuadro de diálogo que decía: «Tus Pokémon han huido». Cuando me acerqué a la figura para hablar con ella, apareció otro cuadro: «La sombra de Ho-Oh te servirá fielmente a lo largo de tu aventura, siempre y cuando no lo hagas enfadar». Entonces,
la figura desapareció, y apareció un último cuadro de diálogo que decía: la sombra de Ho se unió a tu equipo. La banda sonora del juego se había callado, y aquel silencio me ponía los pelos de punta, así que bajé de la torre lo más rápido que pude. Ya de vuelta en Ciudad Iris, abrí el menú del equipo para ver los datos de mi nuevo Pokémon. El menú estaba totalmente vacío, excepto por la sombra de Ho. Los objetos que habían llevado equipados mis Pokémon tampoco estaban. Excepto el ala negra, que había reaparecido en mi mochila, junto con una nueva unidad de ceniza maldita. Finalmente, examiné los datos de la sombra. Su nombre de especie era Ho. De hecho, parecía un Ho normal y corriente, pero totalmente negro. Estaba al nivel 80, y conocía los movimientos rapidez, recuperación, llamarada y fuego negro. El nombre de aquel último movimiento explicaba el curioso título de la ROM, y deduje que era específico de aquel Pokémon, de la misma manera que fuego sagrado era específico del verdadero Ho. Entonces quise ir al PC y recuperar a mis otros Pokémon, pero me llevé la desagradable sorpresa de comprobar que ya no estaban allí. Eso solo podía significar que, al escapar en la Torre Hojalata, se habían marchado para siempre. Intenté reconstruir el equipo con otros Pokémon, pero cada vez que intentaba sacar uno del PC, este me decía: tu Pokémon se niega a unirse a ti. Al parecer, al meter en mi equipo a aquel extraño Ho, había renunciado al resto de mis Pokémon. Al principio me sentí bastante inquieta, y me dolió en especial la desaparición de mi Typhlosion. Pero cuando continué avanzando, y pude probar el gran poder de mi nuevo Pokémon, dejé de pensar en ello. Ahora, aquella especie de melodía siniestra en que se había convertido la canción de Ciudad Iris, sonaba en todos los escenarios, excepto durante los encuentros con otros entrenadores y los Pokémon salvajes. Los combates contra mis adversarios no podían ser más fáciles. No volví a perder un combate, y vencí sin el menor esfuerzo aún a los dragones más fuertes de Débora. El movimiento más poderoso era, por supuesto, Fuego Negro, que siempre hacía KO en un golpe. Mi tarea de completar la Pokédex no había terminado, así que continué atrapando Pokémon. De hecho, por algún motivo, empecé a encontrarme incluso especies de Pokémon que se suponía que solo aparecían en la edición oro. Pero nunca permanecían en mi equipo mucho tiempo. Por algún motivo extraño, cada cierto tiempo desaparecía sin dejar rastro uno de los Pokémon de mi equipo. Cada vez que esto sucedía aparecía una unidad más de ceniza maldita en mi inventario. Cuando atrapé a Lugia, escapó de la misma manera que había huido mi primer equipo Pokémon apenas un segundo después de haber anotado sus datos en la Pokédex. Pero, aún así, me había vuelto totalmente imbatible, y continué avanzando rápidamente. Simplemente, necesitaba detenerme a menudo a atrapar Pokémon nuevos que pudieran aprender los movimientos MO, a medida que los míos iban desapareciendo, para poder completar el mapa. No tardé en darme cuenta de que Fuego Negro no podía ser un movimiento normal. Solo recurría a él muy de tarde en tarde, porque de lo contrario el juego me hubiera resultado demasiado aburrido, pero cuando lo hacía ocurría algo muy extraño. El entrenador al que me había enfrentado no volvía a hablarme, ni mucho menos a retarme. Simplemente se quedaba en su posición, sin hacer ni decir nada. Normalmente, eso me hubiera alarmado bastante, pero, para mi desgracia, continué diciéndome a mí misma que no tenía motivos para preocuparme, que aquello era solo un videojuego, y que hasta lo más extraño que ocurriera podía considerarse como normal. Y mientras tanto, mis nuevos Pokémon seguían desapareciendo como por ensalmo. Y acumulé tantas unidades de ceniza maldita que acabé siendo más rica de lo que lo había sido nunca en un videojuego de Pokémon.